Ok, esta es la clase del 8 de septiembre del 2020, tercera clase, semana 2 del curso de Comunicaciones Eléctricas 1. La semana pasada, sí, en la clase pasada, voy a arrancar aquí muy rápidamente hablando de las unidades logarítmicas que estuvimos repasando. En las unidades logarítmicas, pues repasamos lo que es un logaritmo, nada del otro mundo ahí, ¿verdad? Luego pasamos por la definición de decibeles, cómo se da, que es una cuestión pues comparativa, ¿verdad? Es para comparar unidades. Y usualmente lo hacemos respecto a una potencia de salida, ¿verdad? Que es la que comparamos respecto a una potencia de entrada. Típicamente esto lo analizamos como sistemas, ¿verdad? Entonces nos gusta saber de lo que sale, cuánto de lo que salió es respecto a lo que entró, ¿verdad? Y usualmente es una buena comparación ingenieril, es hacer un cociente, porque un cociente me permite expresar en términos incluso porcentuales y demás, ¿verdad? Entonces eso es muy, muy positivo. Entonces, bueno, después hablamos un poquito ahí propiamente de los decibeles, ¿verdad? Lo que implica un decibel, una medida en decibeles positivos, que la potencia que se mide es mayor que la de referencia, el negativo es que la que se mide es menor que la referencia, y por último, que 0 decibeles significa que son iguales, ¿verdad? Entonces son cosillas a tener claro, ¿verdad? Que incluso, ¿verdad? Decibeles negativos nunca implican potencia negativa, ni 0 decibeles implican que no hay potencia. Entonces esas son cosillas ahí a tener muy en claro, ¿verdad? Pero a veces usamos referencias fijas. Cuando usamos de referencia un miliwatt, pues se llama dBm. Cuando usamos de referencia un watt, se llaman dBwatts. Y cuando usamos de referencia un microwatt, tenemos dBmicros. Luego, entonces eso es lo que nos explica, ¿verdad? Es por qué muchísimas de las medidas que se utilizan en telecomunicaciones se dan como decibeles negativos. Tal vez que la unidad más usual es la de los dBm, ¿verdad? Usualmente a nivel de comunicaciones inalámbricas es muy común encontrarse esta medida, 0 dBm. 0 dBm, ¿qué implica? 0 dBm implica 1 miliwatt. A nivel de comunicaciones, usualmente, solo como para tener ahí de referencia, 0 dBm es mucha potencia para un dispositivo inalámbrico. O sea, es una cantidad de potencia grande. Para dispositivos móviles, estamos hablando de mucha potencia. Para ponerlo en contexto, por ejemplo, un router inalámbrico, ¿verdad? Los routercillos estos que tenemos en la casa, bueno, ya casi ninguno viene así con antenas, ¿verdad? Pero este tipo de routers tienen una potencia total usualmente de transmisión de 0 dBm. O sea, es lo que radian en todas direcciones. Un celular que esté recibiendo 0 dBm es muchísimo. Casi siempre en los dispositivos de comunicaciones, o sea, si yo ya pienso en un celular, por ejemplo, ¿verdad? Ya no sé ni cómo dibujar celulares. Antes por lo menos le hacíamos el botón aquí, ya hasta eso les quitamos. Pero en un celular, por ejemplo, y en todo dispositivo, usualmente hay una cosa que se llama la sensitividad. Sensitividad es básicamente la potencia de recepción mínima que el fabricante me indica debe recibir el aparato, con lo cual él me garantiza funcionamiento. ¿Ok? Pero es el mínimo, 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 ¿verdad? Abajo de eso, el fabricante no me garantiza nada. Obviamente, si yo tengo, digamos, dos aparatos, un aparato A, un aparato B, y tengo distintas sensitividades, por ejemplo, aquí tengo una sensitividad de menos 90 dBm y después me sale otro que tiene menos 95 dBm, por decir algo. Sale la pregunta, ¿cuál de los dos aparatos es mejor en ese caso? El que tiene esto sería
sensitividad. Entonces, ¿cuál será mejor? ¿Menos 90 o menos 95? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué será mejor? ¿Una sensitividad de menos 90 o de menos 95? Menos 95. Menos 95, correcto, gracias. ¿Por qué menos 95? Bueno, porque es un aparato que puede trabajar con potencias muy bajas, ¿verdad? Ahí es donde hace la diferencia muchas veces un equipo de alta gama, buena marca, digamos, respecto a uno más sencillo, ¿verdad? Que tiene sensitividades más bajas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, y conforme nos alejamos de la torre, como se ve acá, ¿verdad? La potencia cada vez es más bajita, ¿verdad? Entonces, claro, si yo tengo un aparato, exageremos aquí con menos 70, quiere decir que a este punto ya está trabajando al mínimo, ¿verdad? Pero aquí no funcionaría, pero uno que tenga menos 90 sí va a funcionar, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, eso es, pues, por ahí relevante tener esos numerillos en cuenta. Y bueno, aquí venían algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo se dan algunas conversiones. Eso por ahí lo vimos. Y también, no está escrito acá, pero también estaba el hecho, ¿verdad? De que cambian de 30 en 30, ¿verdad? Entre dBm, dBwatts y dBmicros, ¿verdad? Entonces yo les decía que, por ejemplo, uno puede tener 30 dBm, que eso, 30 dBm equivale a 0 dBwatts. Uh-huh. Y eso, para ver, eran, sí, de 30 aquí, no, al revés, al revés, al revés, al revés. Sí, era más bien, eh, si yo tengo, ya se me confundieron muy temprano para estar pensando. Empecemos, 30 dBm es una cantidad de potencia pequeña para los dBwatts. No, sí son 0 dBwatts. Uh-huh. Y son 60 dBmicros. 60 dBmicros, ¿verdad? Porque van de aquí de micros a M y a watts, ¿verdad? Entonces, hay una relación de 30 entre ellos, que es importante pues, ahí tomar en cuenta. Y bueno, ahí estuvimos viendo un ejemplo también, con eso terminamos la vez pasada, quería repasar esto, de cómo uno trabaja o mezcla, ¿verdad? Las ganancias de amplificadores con potencias de referencia fija, ¿verdad? Igual las pérdidas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ve eso? Y cómo el hecho de que entonces, si yo agrego dBms acá, la potencia de aquí van a ser también dBms. Entonces, simplemente estas ganancias lo que hacen es subir y bajar la potencia, ¿verdad? Entonces, las ganancias positivas se suman, las atenuaciones todas son negativas, aunque no se indiquen, ¿verdad? Eso se los indiqué. Uno debe entender siempre una atenuación como algo negativo. Aquí son menos 24 dBm de atenuación. Uh-huh. Y aquí son 15, ¿verdad? Si yo metiera todo esto en una sola caja, entonces yo digo, bueno, esto es una caja, ¿verdad? Y meto los efectos de G1, atenuación y G2 dentro de esa caja. Entonces, esa caja en total tendría 20 menos 24 más 15, ¿verdad? Eso sería el total. Entonces, 20 menos 24 son menos 4 y más 15, entonces tendría un total de 11 dB. Y claro, si yo le estoy poniendo 6 dBm, hay una ganancia neta de 11 dB, entonces son 17 dBm, ¿verdad? Eso por ahí debe quedar claro, ¿verdad? Entonces, eso lo estuvimos revisando, vimos la relación con unidades lineales, cómo es que se hacía, que en unidades lineales todo son multiplicaciones. No voy a pasar otra vez todo eso que lleva su ratillo, ¿verdad? Vamos a avanzar un poquito aquí más rápido. Ahí estaban las multiplicaciones, que daba igual a hacer simples sumas en decibeles.
Entonces, básicamente eso es lo que teníamos ahí, ¿verdad? Y con los decibeles todo era más sencillo. Y lo último que vimos era el hecho de que los decibeles no sirven para sumas de potencias, ¿verdad? Y ahí no queda más que convertir a watts, unidades lineales y sumar. Entonces eso, ahí cerramos la clase pasada. No sé si alguien tiene alguna pregunta específica sobre este tema o algo, esa parte en decibeles. Más adelante pues habrá que hacer alguna práctica por ahí, pero estamos por ahí. Así que no. Bien. Bueno, entonces, para seguir, esta parte es de generalidades, meramente generalidades que estamos repasando. Y vamos a repasar y dejar claras algunas cosas que vamos a estar utilizando frecuentemente pues más adelante. Una es los espectros, ¿verdad? A veces le hablan a uno de los espectros y uno piensa en los fantasmitas, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. No precisamente, ¿verdad? Cuando hablamos de un espectro, ¿verdad? De una señal, es su representación en el dominio de la frecuencia, ¿verdad? Casi siempre, pues un espectro, estamos hablando del dominio de la frecuencia, estamos haciéndolo aquí con F o podría ser con omega también. Casi siempre, pues esto es potencia, pero hay espectro de amplitud y hay espectro de potencia también. Ahora vamos a mencionar esa parte por ahí. Ustedes ya llevaron el curso de señales y sistemas, vieron transformada de Fourier, que es con lo que se hace, ¿verdad? Porque con transformada de Fourier es que caemos aquí al dominio de la frecuencia. Nada más vamos a aclarar pues temas que necesitamos tener claros, valga la redundancia, para la aplicación que le vamos a estar dando. Entonces, bueno, sabemos que una señal con dominio en el tiempo la podemos convertir una señal en dominio en frecuencia, ¿verdad? Donde esa señal que está variando en el tiempo tiene componentes de frecuencia. Eso ustedes llevaron señales y sistemas y demás. Saben que eso fue este señor, ¿verdad? Jean-Baptiste Fourier, que el que hizo este asunto. Y entonces, en señales periódicas, pues sabemos que lo que tenemos son series de Fourier, ¿verdad? Para señales periódicas, y para señales no periódicas hablamos de transformada de Fourier, que hay algunas diferencias por ahí, ¿verdad? Cuando hablamos de señales periódicas, usualmente están caracterizadas por una frecuencia fundamental, lo cual ustedes ya conocen, ¿verdad? Y a partir de ahí tenemos una representación con lo que llamamos armónicos. Tenemos una representación de armónicos. Entonces, si tenemos una frecuencia fundamental que podemos llamar F sub 0, los armónicos son los múltiplos de esa frecuencia fundamental, ¿verdad? Entonces, esa es la característica que tiene una señal periódica que de repente una señal no periódica pues no tiene, ¿verdad? Una señal no periódica, no hablamos de una frecuencia fundamental precisamente. Entonces, bueno, por ahí hay algunas diferencias. Ahí solo para recordar, la serie de Fourier, pues se puede expresar en forma exponencial compleja, ¿verdad? Es una manera de chequearlo, que es esta forma con coeficientes ahí, ¿verdad? Los coeficientes Cn, o bien en forma trigonométrica. En forma trigonométrica, con los coeficientes An. Aquí es denotar algo que va a ser importante porque ahorita más adelante lo vamos a utilizar. Si revisamos esto, nos damos cuenta que hay frecuencias positivas y negativas. ¿Por qué frecuencias positivas y negativas? Vean la serie exponencial compleja. Esa serie exponencial compleja, estamos diciendo que es la sumatoria desde n igual menos infinito hasta infinito del coeficiente Cn por e a la j n omega t, ¿verdad? Donde como es una serie, esa es la frecuencia fundamental, entonces son los armónicos que están ahí. Sin embargo, vean que la sumatoria va desde n igual menos infinito hasta n igual más infinito.
Ujú. ¿Qué implica eso? Que estos armónicos, cuando es n igual menos infinito, ¿verdad? Y tenemos menos n omega sub 0, ¿verdad? Y llega hasta n omega sub 0. Entonces, yo tengo que graficar eso, frecuencia, pues tengo una serie de elementos que van a estar presentes en los armónicos en frecuencias positivas y negativas, ¿verdad? Entonces, ahí hay algo interesante que no es tan evidente o que no se ve en la serie trigonométrica, porque como en la serie trigonométrica está definida desde n igual 0, ¿verdad? Desde n igual 0 hasta infinito y n igual aquí 1, ¿verdad? Porque aquí es el término A sub 0 es el que pertenece aquí, que es el término CD que llamamos. Eso por ahí tienen que tenerlo claro. Entonces, acá en la serie trigonométrica ese asunto no es tan evidente como si se ve en la serie exponencial. Entonces, hay frecuencias positivas y negativas. Ahorita vamos a hablar sobre eso, pero recuerden que eso está ahí presente. Y por otro lado, ya cuando hablamos de la transformada de Fourier, es así. La transformada de Fourier, como se ve ahí, es una transformada que es en frecuencia continua. Está la variable de frecuencia, ¿verdad? Es una integral y que va desde menos infinito hasta más infinito, ¿verdad? Entonces, así es como yo tengo aquí está la transformada inversa. Y entonces, me doy cuenta que tengo frecuencia, frecuencia acá, y al final de cuentas voy a tener una función continua ahí, tanto en frecuencias negativas como en frecuencias positivas, ¿verdad? Eso ustedes lo trabajaron en el curso de señales y sistemas, entonces, bueno, ténganlo presente, ¿verdad? No obstante eso, pues es bien conocido, sabemos que la frecuencia solo tiene significado físico en valores positivos. Me quedo esto, ¿verdad? Solo tiene significado físico en valores positivos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando a mí me hablan una frecuencia de una señal, entonces, qué sé yo tengo una señal acá, una senoidal, y yo llego y le digo, bueno, sí, eso tiene una frecuencia de 10 Hz. Significado físico de eso. Bueno, dice que completa 10 periodos en un segundo, ¿verdad? Entonces, tengo ahí los periodos, ¿verdad? En un segundo, tengo 10 ciclos. Eso es lo que quiere decir 10 Hz. Perfecto, ¿no? Nadie tiene problemas con eso. A mayor frecuencia, vamos a tener más ciclos, la onda va a ser más rápida, si no es más lenta, hasta que llegamos a un punto de 0 Hz, ¿verdad? Por ejemplo, y ya en 0 Hz, de lo que tenemos es una línea recta que no varía nunca, es una onda continua. Pero entonces, ¿y qué significa una frecuencia negativa? Si uno se pone a filosofar no significa nada, ¿verdad? O sea, una frecuencia negativa en realidad no tiene sentido. Así como los números negativos no suelen tener un sentido físico, sino que nosotros le damos sentido a algunos valores negativos, ¿verdad? Por ejemplo, potencia negativa no existe, pero solemos establecer potencias positivas para los casos más comunes, que da pereza andar jalando los menos ahí. Entonces, cuando estamos gastando potencia, decimos potencia positiva, y cuando estamos entregando potencia, decimos negativa. Entonces, ahí tenemos una ley de conservación de energías y todo bien. Pero en realidad no es un número que tenga mucho significado, ¿verdad? Y si nos vamos a lo más básico y vamos a contar, y yo digo, bueno, y sí, vamos para la escuela, ¿verdad? Tengo 10 manzanas, todo bien, ¿verdad? Tengo menos 5 manzanas, a la pucha, que son menos 5 manzanas. Eso no tiene significado físico, ¿verdad? De igual manera el dinero, sí, tengo menos 5,000 colones, ¿verdad? Menos 5,000 colones, ¿qué quiere decir eso? Eso en realidad es que no tengo nada, o sea, físicamente no tengo nada, bueno, tengo una deuda, pero lo usamos para darle un significado más allá, pero físicamente, por ejemplo, eso no significa nada, ¿verdad? De igual manera, entonces, tenemos frecuencias que, como la matemática suele utilizar representación de números positivos y negativos, pues la frecuencia también.
Sin embargo, eso es la mate. Recuerden que la mate no precisamente se da cuenta de lo que pasa en el mundo real, ¿verdad? Entonces hay que tener pues por ahí ese cuidado. Entonces, si hacemos una transformada de Fourier, de una señal, la que sea, la representación real, ¿cuál va a ser? Una representación unilateral. Esa es la representación real de una señal, ¿verdad? O sea, yo tengo que decir cómo hago la transformada de Fourier y cómo grafico eso. Bueno, aquí en este ejemplillo, aquí en 4, bueno, no están aquí indicadas, digamos 4 Hz, ¿verdad? Entonces resulta que en 4 Hz una señal tiene una amplitud de 5 y esa es la representación en frecuencia. Está bien. La representación de fase, menos pi, ahí dice menos 2 pi medios. Entonces en 4 también. Eso es lo que tengo. Unilateral, solo a un lado. Pero como ya vieron, la representación de la transformada de Fourier y serie de Fourier puede incluir números negativos. Entonces tenemos también una representación bilateral. Esa representación bilateral, ¿de dónde sale? De la mate. La matemática es la que me dice o me da la bilateralidad, ¿verdad? Bueno, que sea dos lados. En inglés esto le llaman one side, two side spectrum. Este es el two side. Entonces, yo puedo hacer esta representación donde, pues aquí está un 0, aquí está un 0 Hz, ¿verdad? Estas son escalas de frecuencia. Y esto es una representación matemática. Sin embargo, estas dos tienen que ser iguales. O sea, tienen que llevarme a lo mismo. No puede ser, por ejemplo, que la representación unilateral tenga más energía que la representación bilateral o viceversa. Eso no puede ser, ¿verdad? Son, al final de cuentas, es la misma señal, describe el mismo fenómeno físico, entonces tiene que ser coherente una cosa con la otra. De hecho, que en la diapositiva anterior que estábamos viendo, vemos que la serie de Fourier dice que esta serie, aquí la exponencial compleja, es igual a la trigonométrica, ¿verdad? Que hay un signo igual. No obstante que una es con representaciones en frecuencias de menos infinito hasta más infinito y la otra es en números positivos, ¿verdad? De repente ahí lo que habría que poner es como toda la serie, lo que se cancela, lo que se suma, etcétera, ¿verdad? Pero estas dos representaciones me llevan al mismo fenómeno físico y tiene que ser coherente una cosa con la otra. El tema importante aquí tal vez entonces es entender que, por ejemplo, como representan lo mismo, y usualmente esto es una representación que de alguna manera, si es potencia, me está hablando de la energía de la señal, ¿verdad? Estas dos tienen que representarme lo mismo. Y si me están hablando de la energía, tiene que ser la misma energía, ya sea en representación unilateral o bilateral, ¿verdad? Por eso es que, y aquí no estamos con la demostración matemática rigurosa, pero lo que sí tienen que recordar es el hecho de que cuando yo paso de una representación unilateral a una representación bilateral, la cantidad de energía tiene que ser la misma. Entonces, por ejemplo, la amplitud de una potencia unilateral es el doble de una potencia bilateral, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, esta que dice que se llama, que la amplitud es A, bueno, ahí A le llaman 5. Ahí me busqué una imagen que hablara de los, y ahí están las referencias, hay un documentillo que habla de eso, ¿verdad? La representación unilateral, bilateral, entonces tenía este ejemplillo y lo estoy usando. Entonces aquí, por ejemplo, si la amplitud era A, aquí la amplitud va a ser A medios. Porque lo que se hace es que se distribuye la energía que está en el lado unilateral al lado bilateral. Entonces por eso baja a la mitad. De manera que si yo tengo que sumar las contribuciones de frecuencia en el caso bilateral, tiene que ser, como la frecuencia esta no existe, ¿verdad? En este caso aquí menos, bueno, ahí usan una U, menos U sub 0. Lo que está en U sub 0 en realidad pertenece o es de
menos U sub 0 pertenece a U sub 0, ¿verdad? Entonces esto representa una sola frecuencia. Entonces cuando yo sumo estos dos me tiene que dar lo mismo que la unilateral, ¿verdad? Eso es lo que ocurre en el caso, o sea, cuando yo paso de un lado al otro. Por eso es que se dice que la energía de la señal es la misma independientemente de la representación, ¿verdad? De uno u otro caso. Las líneas unilaterales tienen el doble de magnitud que las bilaterales, ¿verdad? Y es un poco lo que les acabo acá de mencionar, y eso siempre tienen que tenerlo muy claro. Por ejemplo, ustedes pasaron haciendo espectros transformadas y demás en el curso de señales y sistemas. Ahí siempre se trabaja con frecuencias negativas, ¿verdad? Entonces esas frecuencias negativas con las que se suele trabajar es de la mate, es como la representación natural de la matemática que tenemos ahí. Sin embargo, por ejemplo, si ustedes hacen una medición con un aparato o un analizador de espectros, ¿verdad? Entonces, y no sé, tienen ahí una antena, por decir algo, ¿verdad? Entonces, la antena está siendo irradiada ahí por señales y entonces ella está leyendo señales ahí. ¿Y qué me va a dar el aparato? El aparato está haciendo medición física. La medición física no puede ir por frecuencias negativas. Entonces, usualmente en pantalla, la frecuencia más baja que puedo poner, y no en todo se puede, es 0 Hz, un valor CD. Algunos ni siquiera eso logran, sino más alto. Pues tiene sus dificultades, hasta un valor ahí en frecuencia máxima, ¿verdad? Pero, bueno, entonces aquí yo voy a tener alguna forma, pero esta cosa es unilateral. Eso es lo que yo tengo en un laboratorio. Aparatos más modernos, de repente por software, me pueden hacer una representación bilateral para que coincida con lo que uno ve ahí en libros y demás. Pero digamos, el aparato por sí mismo lo que mide son frecuencias positivas, nada más. Entonces, tomen en cuenta eso a nivel de evaluaciones, de que uno encuentra libros y así. Muchas veces le dicen a uno, y en laboratorio se midió un espectro de tanto, ¿verdad? Entonces, todo lo que sea una medición experimental de laboratorio también es unilateral. Entonces, como la matemática suele ser bilateral, cuando me dan una medición unilateral, ¿verdad? Y entonces, qué sé yo, me están diciendo que se midieron 5 watts en 1 megahertz. Bueno, ¿y qué se va a significar eso bilateral? De 2.5 watts, ¿verdad? 2.5 watts en 1 mega y 2.5 watts en menos 1 mega, ¿verdad? Y con eso uno ahí cierra la mate y demás. Entonces, esto es importante que lo tengan claro porque es algo que suele aparecer a lo largo del curso, representaciones unilaterales, bilaterales y demás. Ahora, no es lo mismo que a veces se me dice, o, por ejemplo, se muestra únicamente la parte positiva de una representación bilateral, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir eso? La parte positiva de una representación bilateral usualmente es tapar esto y mostrar esto nada más. Pero me están diciendo que la representación es bilateral, ¿verdad? Y bueno, ahorita ya lo voy a mencionar ahí. Esto es una función par. Entonces uno sabe que lo que está aquí es un reflejo de lo que está al otro lado, ¿verdad? Entonces para no dibujar tanto, eso solo se presenta solo una parte de la representación bilateral. Entonces hay que tener cuidado ahí con esos detalles. Entonces, por ejemplo, para una señal de pulsos, que es como de lo más común que uno se puede encontrar más para comunicaciones digitales, por ejemplo, esto es un espectro de amplitud unilateral, ¿verdad? Ese espectro uno lo puede convertir a un espectro bilateral, ¿verdad? Vean que aquí tenía, ese también está ahí una de las referencias, 2 tau sobre t, no vamos a entrar ahorita en discusiones de esto, igual esto es algo que ven en el sistema, y tiene tau sobre t, ¿verdad? Distribuí la mitad
Entonces el valor máximo baja y todos los valores bajan a la mitad, porque hice una distribución de esto, lo hice en un espectro bilateral. Ahora, esto siempre va a ser una función par, el espectro de amplitud, entonces es un espejo. Ahí, esto es una función de un espectro de amplitud. ¿Qué quiere decir un espectro de amplitud? Que yo tengo una señal, por ejemplo, ¿verdad? Tengo una señal V de t, un voltaje, y vengo y le aplico una transformada de Fourier a V de t, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago esto, aplicarle una transformada de Fourier a esto no me está dando potencia directamente, sino que es un espectro de la amplitud del voltaje. Eso es lo que llamamos un espectro de amplitud, ¿verdad? Yo recuerdo que potencia es igual a V cuadrado entre R. Algo que se utiliza mucho, tal vez ahorita no lo puse, pero va a aparecer más adelante, es que se suele utilizar como referencia R igual un ohmio. Y con eso la potencia va a ser igual a V cuadrado. O I cuadrado, se usa menos I cuadrado, pero también. A esto, así como está, se le llama una potencia, vamos a ver, normalizada. Esto es una potencia normalizada. La potencia normalizada se hace por facilidad, un ohmio nada más. Pues vamos a hablar más de ella más adelante, cae en otro tema también. Pero entonces, cuando yo tengo esto, como P es igual a V cuadrado, entonces ahí sí, ¿verdad? Yo tengo V cuadrado de T, entonces hago la transformada de Fourier de V cuadrado. Esa transformada de Fourier de V cuadrado usualmente es agarrar los coeficientes y hacerlos al cuadrado. Entonces de ahí viene un espectro de potencia. El espectro de potencia es agarrar el valor y hacerlo al cuadrado. Eso sí es un espectro de potencia. Como este caso, por ejemplo, es unilateral, vean que igual es 2 veces, pero el valor de cada coeficiente al cuadrado. Ahí sale el valor de cada coeficiente al cuadrado. Entonces eso es lo que llamamos un espectro de potencia. Y por otro lado, en las fases, las fases casi nunca las chequeamos, pero son funciones pares. Las fases, pocas veces en realidad, hay un par de conceptos donde sí los vemos, pero las fases no son tan relevantes en comunicaciones, pero sí es una función impar. Entonces, representaciones unilaterales de amplitud son funciones, bueno, de un solo lado, bilaterales son funciones pares, y los espectros de fase son funciones impares. Entonces, por ejemplo, esto es unilateral, mientras que esto es bilateral, ¿verdad? Pero vean que es una función impar, es un espejo con inversión. ¿Ok? Entonces, esto de la representación unilateral y bilateral de espectros es importante que lo tengan claro. Entonces, quise especificarlo acá pues, de manera muy explícita y lo más claro posible para que más adelante no nos dé muchos problemas, más que esto viene de un curso antes. ¿Okay? Otra cosa que es importante a nivel del manejo espectral es la frecuencia. Y eso es todo un mundillo, ¿verdad? Que si en hertz o en radianes sobre segundo. Eso es algo que tenemos que revisar. La correspondencia directa entre tiempo y frecuencia es entre segundos y hertz, ¿verdad? Se agarran un periodo, que son segundos, y pues van a obtener hertz, ¿verdad? Que es igual a 1 sobre segundo. Eso es lo que vamos a tener ahí de unidad. Entonces eso es lo que tenemos en ese caso. Sin embargo, las funciones, por el uso de funciones trigonométricas y demás, se suele utilizar muchísimo, ¿verdad? Los radianes por segundo con la variable omega. Entonces, ustedes lo conocen, omega es igual a 2πf. Es una pinche constante, pero que a veces da dolores de cabeza. Entonces,
Los espectros se pueden trabajar en omega, se suelen trabajar, la matemática suele trabajarlos más en omega, ¿verdad? Y es algo muy común, es algo muy común. Sin embargo, a nivel de comunicaciones, cuando uno viene y uno hace una gráfica, digamos, por ejemplo, emisoras de radio, ustedes van a ver emisoras de radio, no están en radianes por segundo, ¿verdad? Ustedes no llegan a sintonizar 2pi 98 megahertz, ¿verdad? No, ustedes agarran y dicen, bueno, y si yo tengo ahí, no sé, 98.7 megahertz, me acuerdo, eso está en hertz, ¿verdad? Es frecuencia. Esa es Radio Colombia y escucho los ganes de Cartago, ¿verdad? Como ahora que le ganamos 4-0 a San Carlos. Y lo más común es trabajar en hertz. Ustedes van a ver que toda la especificación de la industria, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hay una emisora y un valor. Toda la especificación de la industria está en hertz. Es lo más común. Pero la matemática viene ahí en omega. Libros viejos de comunicaciones suelen trabajar todo en omega. Libros nuevos suelen trabajar en hertz. Entonces ahí hay como un mundillo que no es nada del otro mundo, pero hay que tener claro. ¿Qué pasa? Que en espectros que trabajan con frecuencia angular, hay que dividir su magnitud entre 2pi para que quede en hertz o viceversa, ¿verdad? Porque sabemos que los hertz, ¿verdad? Es que usted agarre los radianes sobre segundo y los divide entre 2pi, ¿verdad? Entonces usted agarra. Yo sé que los hertz es 1 sobre segundo. Esos son radianes sobre segundo, ¿verdad? Y al dividirlo entre pi, estás dividiendo entre radianes. Entonces, cancelas y te queda 1 sobre segundo. Entonces, ese detallillo hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una función, un tono cosenoidal, coseno omega 0, en el tiempo, ¿verdad? En frecuencia, si ustedes agarran una tabla de transformadas, van a encontrar que la tabla de transformadas es igual a, en radianes por segundo, S de omega, va a ser igual a pi delta de omega más menos omega 0. Eso les dice la tabla, ¿verdad? Bueno, yo aquí lo puse con el más menos, ¿verdad? Es pi delta de omega menos omega 0 y luego más pi delta de omega más omega 0. Pero si lo hacen en hertz, va a quedar así. Es con un medio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, la transformada de un coseno, sabemos que es la función delta de t. Pero la función delta del t o el impulso, ¿verdad? El delta de Dirac tiene un tamaño ahí. Entonces, vean que si está en hertz, como se está indicado acá, ¿verdad? Frecuencia f, aquí el valor de frecuencia no es relevante. Una magnitud, entonces vean que el impulso tiene un valor de un medio. Eso para un coseno. Pero entonces, si lo hacen en omega, como está acá, igual aquí la frecuencia no es relevante. Pero ¿cuánto va a ser el impulso? Pi, ¿verdad? El tamaño va a ser pi. Entonces, claro, cuando yo divido esto entre 2pi, se me cancelan 2pi y me queda un medio. O agarro esto y lo multiplico por 2pi, se cancelan los dos y me queda pi, ¿verdad? Entonces, eso es importante, porque es algo que se va a estar haciendo, o sea, que se va a estar trabajando. Y a veces vienen las cosas en escala de omegas, o a veces vienen en escala de hertz, ¿verdad? Hay tablas de transformadas en omegas, usualmente la que usan del curso de señales y sistemas, y hay tablas de transformadas que vienen en hertz. Hay de los dos casos, ¿verdad? Entonces, nada más tengan en cuenta ese detallillo, el cual es relevante, ¿verdad? Para ajustar. Es un 2pi que anda por ahí, pero es importante. Y eso es algo que a lo largo del curso vamos a estar utilizando, repasando. Digamos. ¿Alguna pregunta? Parece que no. Bueno,
Entonces, hagamos la pausa, estirar piernas. Voy a dejarlos otro ratito con San Junipero, uno de mis episodios favoritos de Black Mirror. Y como les había dicho, tengo 8:21 ahí, 8:30. Otra vez retomamos para que estiren piernas más. Bien, me preguntan cuál es la implicación física de las fases, qué tiene que ver las fases, cómo se ve este asunto de las fases. Bueno, voy a abrir aquí para ampliar esto, siempre es un poquito más pequeño. A nivel de comunicaciones, casi nunca, o bueno, casi nunca no, pocas veces, casi nunca establece que, no sé, es como, es un concepto un poco diferente. Digamos, a nivel de comunicaciones, todo lo que tiene que ver con comunicaciones, generalmente estamos hablando, bueno, con señales, ¿verdad? Que casi siempre las detectamos en cuanto a su magnitud y que tienen que ver mucho con potencia. De hecho, si uno ve la mayoría de aparatos, hablamos de potencia. Se trabaja mucho con antenas, por ejemplo. Las antenas producen una inducción, digamos, y bueno, yo tengo una antena ahí que está recibiendo señales y generalmente se dice que estos dispositivos son insensibles a la fase. ¿Por qué? Porque generalmente esa energía, digamos, que viene de una antena, yo la tomo por acá, tomo su potencia y a partir de esa potencia, pues yo lo transformo ya sea en un voltaje o en una corriente, alguna de los dos. Entonces casi siempre la fase se termina marginando, por decirlo de alguna manera. Y casi siempre, digamos, vamos a ver que la mayoría de casos que usamos es que en las transformadas, por ejemplo, en las señales de frecuencia, ¿verdad? Por acá, casi siempre estamos hablando de la magnitud de un voltaje o algo así, donde dejamos de lado un poco la fase. Entonces, lo primero tal vez es decir que, que hay una cuestión técnica por lo cual la fase generalmente no es tan relevante. Ahora, no quiere decir que no sea del todo relevante. La fase tiene su relevancia en ciertos aspectos que son importantes. La fase, ¿cómo entendemos la fase de una señal? Bueno, de muchas maneras. Por ejemplo, cuando yo estoy graficando, ¿verdad? Hay funciones diferentes. Está la función seno que empieza ahí en 0, o está la función coseno que empieza aquí en 1, ¿verdad? Y va así. Si le quitamos la referencia y de repente yo solo me encuentro una señal aquí, ¿qué tan relevante es que sea seno o coseno? Es solo un asunto de dónde pongo la referencia, ¿verdad? Y si la pongo aquí es un coseno y si la pongo por acá es un seno. Bueno, entonces, de repente, ¿es relevante o no es relevante? No es tan relevante, ¿verdad? ¿Cuándo es que la fase toma una característica que sí es muy relevante? Digamos, para una señal solita, la fase suele ser no relevante. Entonces, es decir, que yo describo una señal, ya sea como un seno de omega t, como un coseno de omega t, o, no sé, un coseno o seno de omega t, más una fase, la mayor parte de las veces es algo absolutamente irrelevante. ¿Por qué? Eso es lo que me está diciendo, dónde está la señal y demás. Pero independientemente de que yo la describa con función seno, función coseno o en algún punto intermedio, todas estas señales, y esta es la base, digamos, de las comunicaciones, modulación de onda continua que mencionábamos por ahí, todas tienen la misma potencia. Generalmente misma potencia, misma amplitud, o sea, son básicamente
para efectos de potencia son básicamente lo mismo, ¿verdad? Pero ¿cuándo es que sí es relevante la fase? Sobre todo la fase es relevante cuando yo hago combinaciones de señales. O sea, cuando yo hago una suma de señales, una combinación que de repente yo tengo un voltaje por acá, ¿verdad? Un voltaje 1, un voltaje 2, y me los llevo a lo que se llama un combiner, que me suma, ¿verdad? Las señales. Entonces aquí ya tengo, bueno, no serían voltajes exactamente. Tal vez voy a afinar un poco esto. Señal 1, señal 2. Le voy a poner a esto. Entonces tengo señal 1, tengo señal 2 y aquí sí tengo la suma de señal 1 más señal 2. Uh-huh. En esos casos, la fase sí es relevante, porque no es lo mismo sumar dos señales en fase, ¿verdad? Llegar y sumar una señal con otra señal que van a ir totalmente en fase, o sumar dos señales que, por ejemplo, van en contrafase. Uh-huh. Entonces, ahí sí las fases son relevantes. Y es cuando verdaderamente tenemos que tomar atención, digamos, a qué es lo que está ocurriendo con la fase, que si está en una referencia, está en otra referencia y demás. Y la fase se ve de esa manera, digamos. Yo cuando veo una señal, de cuál es la fase que tiene la señal, bueno, cuál es su movimiento respecto a una referencia determinada. Al final de cuentas, eso es lo que me dice la señal y que es relevante cuando yo voy a sumar señales, ¿verdad? Entonces, si las desplazo, si no las desplazo y demás, ahí es donde tengo una relevancia. Si voy a sumar, por ejemplo, una señal seno, ¿verdad? De omega t, más una señal coseno de omega t, ahí sí voy a tener una consideración de fase que es importante, ¿verdad? Donde la señal seno usualmente tiene un espectro de esta manera en fase y la señal coseno tiene un espectro de esta manera, ¿verdad? Entonces, bueno, la suma y tengo que tomarla en cuenta, ver la resultante, cómo queda la fase, porque eso sí me va a establecer cómo se va a ver la señal, ¿verdad? Y trigonométricamente eso me puede llegar a anular una señal o sumarla. Entonces, sí, el asunto de las fases es es una cuestión que la mayoría de las veces, cuando trabajamos con una única portadora, con una sola señal que lleva todo, la fase es irrelevante y no la vemos usualmente. Sino que es relevante cuando hacemos combinaciones de señales, que es algo que en términos generales sí vemos en este curso en casos muy, muy, muy particulares, no como un caso general. Eso es como un poquillo más, para un curso más avanzado tal vez. Pero sí vemos algunos casos muy particulares donde sí se ve un poquito el resultado de la fase que hay que andar llevando. Yo no sé si lo confundí más o le aclaré un poquito. Hombre, espero que pura vida. Gracias. Ok, con gusto. Ya vida. Bueno, ¿alguna otra cosa? Seguimos. Bueno. Ahora, en cuanto a representaciones de señales, representaciones banda base y pasabanda. Eso es vocabulario, pero es importante entenderlo. Lo que llamamos una señal banda base. Como recuerdan que hicimos la clase pasada, hablábamos del proceso de portadora y hablábamos de la hojita de papel. Entonces va a ser voy a identificar el portador, voy a identificar un parámetro donde pueda variar algo, lo voy a variar de manera proporcional a la información, etcétera, etcétera. Bueno. Pero entonces distinguimos una señal original, una señal de origen y una señal portadora, ¿verdad? Entonces la original es la información. Esa señal de información se llama una señal en banda base. Es la señal en su representación original, ¿verdad? Que es una señal de información sin alteración de su contenido espectral, ¿verdad? Antes de modularse. Entonces, ¿cómo entendemos una señal de este tipo? Por ejemplo, yo tomo el micrófono, le hago impactar las ondas de sonido y tengo una señal que es una representación eléctrica de las variaciones de sonido.
Eso es banda base. Esta es una imagencilla que me encontré por ahí. Por ejemplo, si la hacemos pasar por un amplificador, el amplificador, en teoría, no altera las componentes de la señal, nada más la hace más grande, pero a nivel de frecuencia sigue siendo la misma. Y después le emito un parlante más fuerte. Todo quedó en banda base, ahí por ejemplo. Todo eso es una señal en banda base. Entonces, como señal en banda base, vamos a entender el concepto de una señal en su representación original. Entonces, eso es importante porque es algo que se utiliza mucho. Suele ser una señal en baja frecuencia, eso porque la portadora casi siempre es, bueno, siempre la verdad, es de más alta frecuencia. Y se suele utilizar representaciones genéricas para una banda base, debido a la variabilidad de la información. Recuerden que la información tiene una característica, y es que para que sea información no es predecible, ¿verdad? Esa es como la idea, que sea aleatoria y demás, ¿verdad? Cuando ya es predecible ya no es información. Bueno, entonces, usamos representaciones genéricas para las señales en banda base. Por ejemplo, eso es una representación genérica y un dibujillo cualquiera, nada más que, como decía acá, generalmente es una señal en baja frecuencia, casi siempre partiendo desde CD hasta determinado punto. Entonces uno dice, bueno, hasta aquí, esta es una frecuencia, a veces se le pone B, y eso es el ancho de banda, ¿verdad? Entonces, y el ancho de banda de esta señal es igual a B Hz. Una representación podría ser algo así, ¿verdad? Signal baseband. Entonces, aquí esta no tiene componente CD. Vean que en 0 no tiene nada, empieza un poquito después, pero es una señal en banda base. Vean que estas dos representaciones son unilaterales. Entonces, por ejemplo, si esto fuera A, por ejemplo, y esto aquí digamos A, también su valor máximo, yo podría hacer una representación bilateral, donde yo agarro la primera señal, yo la hago así, o sea, la forma no cambia, pero la magnitud aquí sería A medios, ¿verdad? Y si esto fuera B, como decía hace un rato, esto también aquí sería B, y esto sería menos B. Ahí, bilateral. La otra señal, yo la dibujara, la otra señal sería así y así, ¿verdad? Ahí rápidamente dibujada. De igual manera, si esto fuera B, entonces esto sería B, y esto sería menos B, y esto sería A medios, ¿verdad? Porque cae a la mitad. Eso es representación bilateral de las señales versus unilateral. Por ejemplo, si esto fuera unilateral, ahí estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Otra señal podría ser así. Vean que esta sí es una representación bilateral. ¿Sí? De entrada esa es bilateral. Entonces, de lo mismo, ¿verdad? Si esto fuera A, por ejemplo, entonces si yo tuviera que hacer una representación unilateral de esto, yo tendría que hacer, es como la misma formilla, más o menos. Aquí dice omega M, pero aquí sería 2A. Unilateral versus bilateral, ¿verdad? Muchas veces se usan como señales genéricas un triangulillo también. Se dibuja así, un triangulillo, ¿verdad? A veces, casi siempre bilateral. Eso para que lo tomen en cuenta. Esa es otra representación, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, eso es lo que llamamos una señal banda base. No me alcanzo, banda base. Eso es lo que llamamos una señal banda base. Señales banda base de montones, ¿verdad? Cada señal tiene una representación banda base particular. Sin embargo, es complicado, ¿verdad? Porque son impredecibles. Pero tal vez de la que más podemos hablar con alguna certeza es el audio, ¿verdad? Entonces, las señales de audio, recordamos que el rango audible va de 20 Hz a 20 kHz, más o menos. Donde la voz humana es un subconjunto del rango audible, ¿verdad? Con la voz humana
no solemos representar todos los sonidos, por lo menos no en conversaciones normales, que tiene el audio. O sea, la voz humana, ese no lo puse aquí, eso es como... Ah, bueno, pero este sí es de voz. Ajá, sí. Spectrum of Voice Signal, ¿verdad? Pero la voz humana va más o menos como de 100 Hz y es muy discutible hasta dónde, ¿verdad? En este ejemplo, ahí por 4 ya va bien bajo. Muchas veces se dice que 7 kHz, 8 kHz, una cosa así, ¿verdad? Es muy relativo. Es muy relativo porque, digamos que ahí es donde está la mayoría de la energía concentrada en ese rango de frecuencias, pero no quiere decir que más altas frecuencias no hayan componentes. Pero anda por ahí, ¿verdad? Entonces el audio muchas veces anda en algo así, ¿verdad? Incluso, bueno, esta es una representación ahí. Se ve que en MATLAB, ¿verdad? Pero vean que tiene prácticamente que componentes CD. Ahí, eso de repente no está tan bien, porque componente CD no suele tener. Porque para que tenga componente CD debería tener un valor medio diferente de cero, y este se ve que va ahí por cero, ¿verdad? Pero bueno, anda por ahí. Si yo quiero representar así rápidamente un espectro de voz, por ejemplo, generalmente uno dice algo así, que sube alrededor de 1 kHz y luego va a ir bajando ahí. Pues, la voz humana anda alrededor de 1 K. Para mujeres un poquitito menos, un poquitito más, para hombres un poquito más grave, entonces un poquito menos de 1 K. Y casi siempre ya alrededor de 7K uno dice, ya cayó, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que más arriba no haya componentes. De hecho, la telefonía tradicional solía trabajarse con un ancho de banda bajito, ahí de 6, 5 kHz, una cosa así. Y eso uniformizaba muchas veces las voces, especialmente las voces de los hombres, las había escuchar casi que igual. Pero bueno, más o menos es una cuestión por ahí. Ahora, banda bases, sí, montones. Digamos, la televisión digital como tal, esto es un espectro ya modulado, esto no sería banda base, porque aquí hay diferentes canales, ¿verdad? Pero uno puede ver, generalmente, cuando uno hace la modulación, la mayor parte de las veces hace una traslación de un espectro banda base, lo hace una traslación a espectros de alta frecuencia. Pero vean que una señal digital muchas veces se representa como espectros más cuadrados, ¿verdad? Vean aquí, por ejemplo, la de voz. Va aquí y va a ir decreciendo, ¿verdad? Una señal en televisión casi siempre es más cuadrada. Las señales digitales tienen esa característica. Wi-Fi tiene algún espectro ahí que es un poquillo diferente. Los datos, como son datos que nacen digitales, ya nacen en cierta frecuencia y demás. Entonces, las diferentes señales es complicado, digamos, dar un espectro único, por eso es que usamos espectros genéricos, ¿verdad? Entonces, muchas veces decimos, no, suponga una señal en banda base de tanto ancho de banda, y no sé, un cuadrito, ¿verdad? Si quiere, con ancho de banda, que va desde menos B hasta B, ¿verdad? O suponga el triangulito, o suponga hay una semiluna, ¿verdad? Algo así, no sé, ¿verdad? Eso hay muchísimo. Ahí en video, nada más ahí ilustrativo, algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo se ven. Es muy relativo porque es muy relativo a la tecnología, más ahora que son digitales, a la tasa de muestreo, etcétera, 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 ¿verdad? Al data rates, ¿verdad? O sea, que tanta velocidad se maneja. Entonces vean que, por ejemplo, aquí el ancho de banda requerido de una señal de video, pues aquí vienen calidades, lo que llamamos 720, 1080, 1440, 4K, 5K. Generalmente lo que se da ahí es un juego, ¿verdad? Los píxeles que se manejan. Una calidad de 720 en realidad lo que me está dando es el número más bajito, ¿verdad? Que es la vertical, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que las pantallas, vamos a ver, una pantalla usualmente
pues la vamos a ver algo así. Es una matriz, ¿verdad? Es una cuadrícula de un montón, ¿verdad? Entonces, típicamente tenemos valores aquí, cantidad de píxeles y aquí, ¿verdad? Cantidad de líneas. Entonces, por ejemplo, esa 720 son 1280 aquí y aquí por 720. Entonces, de ahí sale la cantidad de píxeles, ¿verdad? Hay una tasa de refrescamiento. La tasa de refrescamiento es qué tantas veces se cambia una imagen por segundo. Luego la profundidad en bits que me da los colores. O sea, los colores yo los defino por bits, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, bueno, aquí hay un ejemplillo con 24 bits. Eso quiere decir que hay 2 a la 24 colores. Pero entonces cada píxel lleva 2 a la 24 colores, ¿verdad? Que es una gran cantidad ahí. Y entonces, bueno, ahí, por ejemplo, en ese caso, son 1280 por 720, eso me da los píxeles. La tasa de refrescamiento, 30 cuadros por segundo, 30 actualizaciones por segundo. Lo mínimo creo que son como 24 para que el ojo no vea parpadeos. 24 bits que hay que enviar en cada uno. Y bueno, una codificación de lo que se llama overhead, que hay que ponerle un poquillo más de cosas para detectar errores. Entonces, se necesitan ahí 700 megabits por segundo para transmitir algo de eso. Y eso está muy relacionado con el espectro. Entre más alto sea el data rate, más ancho banda voy a requerir. Y bueno, algunos ejemplos ahí, cómo va creciendo, ¿verdad? Desde imágenes que hoy en día tal vez ya no son tan altas, son medio estándar, ¿verdad? Hasta un 8K, que vean que aquí el caso máximo, que esto todavía creo que comercialmente no está por ahí disponible, 102 gigabits por segundo requeriría, ¿verdad? Entonces de 720 megas hay un montón ahí de diferencias, ¿verdad? Bueno, algunas ideas de cómo se ve eso. Ahora, representación pasabanda. Ya definimos banda base. Pasabanda, ¿qué es? La pasabanda es la señal banda base modulada, ¿verdad? O sea, banda base modulada. O sea, yo ya la trasladé en frecuencia, eso es pasabanda. Por lo tanto, trasladada a una banda de frecuencia superior óptima para su transmisión, ¿verdad? Entonces, suele ser una representación de alta frecuencia respecto a la banda base, lo que tenemos ahí. Entonces, usualmente pasabanda ya está alejado de aquí. Vean que aquí son los valores de baja frecuencia. Generalmente en esta región es que tenemos el banda base. Entonces ya pasabanda es que nos lo llevamos a una frecuencia mayor, ¿verdad? Entonces usualmente ya está alejado de las componentes CD y está en las bandas más altas. Aquí en este ejemplillo esto es banda base y esto de acá es pasabanda. Pasabanda es esta que está aquí, donde yo agarré el banda base y lo trasladé. Hay tiempo y habrá tiempo para ver cómo es que se dan estas figurillas, cómo es que se da ese traslado. No siempre logramos un traslado tan bonito, digamos, de que la forma de banda base exactamente se pase a la banda y que quede igual, como en este caso el triangulito lo agarré y lo desplacé y me quedó exactamente igual. No siempre se puede. Pero bueno, la idea es definir aquí qué es pasabanda. Y pasabanda se refiere a la banda ya de transmisión propiamente. Entonces, esos conceptos, vocabularios que vamos a estar utilizando. Ahora, algunas cosillas ahí más de conceptuales también, conceptuales. Redes de comunicación que están por ahí. Bueno, la red de comunicación, en inglés un telecommunication network, muchas veces llamado así, como dice ahí, digamos, es un conjunto de nodos, enlaces y elementos interconectados de tal manera que permiten un flujo de información entre los distintos miembros. Eso es como una red, ¿verdad? Entonces, claro, yo estoy aquí, pertenezco a esa red, ¿verdad? Tengo mi equipo y me puedo comunicar con cualquier nodo. Entonces, eso es lo que voy a entender como una red de comunicación. Entonces, aquí está
con quien quiero hablarme, entonces le pongo un mensaje y el mensaje puede, no sé, fluir ahí, ¿verdad? De alguna manera y llegar a su destino. Eso es lo que me permite una red de comunicación, tener una serie de nodos, ¿verdad? Que es diferente de un sistema punto a punto, por ejemplo. Un sistema punto a punto donde yo tengo A y B, hablo de uno a otro, listo, ¿verdad? Esto a veces le llaman una red punto a punto, solo que como que el nombre de red se pierde un poquillo, ¿verdad? Esto se suele llamar mejor un enlace punto a punto. Eso es un enlace punto a punto. Es diferente de una red de comunicación. No es lo mismo, ¿verdad? Hay muchas complicaciones menos. O sea, cuando yo veo un punto a punto, yo sé quién es, digamos, si yo soy A y estoy recibiendo datos, y solo sé que siempre vienen de B. Y solo de B van a llegar. Y si soy B, sé que vienen de A y solo de A van a llegar, ¿verdad? De nadie más. Entonces la complejidad se reduce un montón. Cuando yo estoy en una red de comunicación grande, ¿verdad? Como yo estoy aquí, estoy recibiendo datos, estoy comunicándome con esto, pero en cualquier momento otro me puede enviar información, ¿verdad? Entonces tengo que estar atento a que de repente se establece otro camino y me llega información de otro lado, ¿verdad? Y tengo que alternar, tengo que estar con la disponibilidad de recibir datos de otros, etc. Entonces, la red de comunicación es importante desde el punto de vista conceptual porque se diferencia muchísimo de un enlace punto a punto, son diferentes, porque me abre todo un abanico de posibilidades, ¿verdad?, de comunicación. En un enlace punto a punto yo siempre sé quién transmite, quién recibe, puedo establecer características de protocolo y que siempre hablen el idioma y todo bien. En una red no lo sé, no tengo un camino predefinido, entonces tengo que establecer una serie de estrategias para que la información pueda enrutarse adecuadamente a los destinos que así lo requieran, ¿verdad? Entonces, hay todo un asunto, hay un asunto de configuraciones, del sistema, etcétera, etcétera, que me permitan una comunicación efectiva por ahí. Tradicionalmente se implementaban muchos tipos, vean que digo, implementaban, estamos en una etapa donde ya casi que no es transición. Antes se hacían redes para todo. Teníamos redes de datos, computación y demás, computadores. De video, circuitos de cámara cerrada. Entonces usted llegaba a un edificio o su casa, usted quería ponerlo, ¿verdad? Y entonces se hacía una red de comunicación, le ponía cámaras alrededor, tiraba usualmente cable coaxial, tiraba un grabador de video en VHS, en sus casetes grandotes, y distribuía y hacías una red y ahí tenías una red de video, ¿verdad? Audio para edificios y cosas así. Entonces es un cableado totalmente aparte para videos, como yo sé que ya casi no lo recuerdan, pero en el edificio de electrónica, cuando suenan los parlantes y demás, hay una cuestión de video, de televisión, ¿verdad? Era una red aparte. Eso todavía se ve. Televisión por cable sigue siendo una red aparte por ahí, ¿verdad? Celular es una red aparte que por mucho tiempo le costaba incluso hablarse con la telefonía fija, que era una red aparte también. Redes de sensores, entonces usted se hacía una red de sensores y hacía antenas y transmisores para enviar. Hoy en día estamos ante un concepto diferente y es que todas tienden a ser redes de datos, todas, ¿verdad? Específicamente redes IP, lo que llamamos redes IP. Y a eso se le llama redes convergentes. ¿Qué es ese concepto de redes convergentes? Bueno, que tenías dispositivos o teléfonos, ¿verdad? Entonces aquí verán un computer network, un telephone network, aquí una red de difusión, broadcast network. Hoy en día, aquí, bueno, no se ve muy bien, no encontré una imagen para robarme
más bonita para redes convergentes. Bueno, por ahí está la referencia. Todas se llaman redes convergentes al hecho de que hoy en día todas están siendo redes del mismo tipo. Hoy en día todas las redes están haciendo datos, ¿verdad? Entonces, mentiras que hoy en día tenés una red, por ejemplo, carros autónomos. ¿Qué hacen los carros autónomos? Se pegan a internet. Eso es lo que hacen, se pegan a internet. Recuerdo hace muchos años un estudiante hizo un proyecto para el Opsicori, que era sacar datos de sensores eso era el volcán Poás. Entonces bajaban los geólogos y ponían abajo unos aparatitos con sensores para medir acidez y esas cosas, ¿verdad? Que vienen ahí muy, muy divertidas. Y entonces hicieron todo un enlace, antenas y todo para sacar los datos y llevarlo hasta una oficina en San José. Todo bien. Hace no mucho me di cuenta que ¿no? ya hacen lo que es inevitable. Sacan los datos, eso sí, en el cráter abajo no hay mucha cobertura. Lo sacan a una antenita, pero después ¿qué hacen? Te pegan a internet. O sea, lo envían por celular, ya pones un SIM a un modulito y transmitís, ¿verdad? Hoy en día, si querés tener una red de video, circuito cerrado, por ejemplo, ¿qué le pones? Cámaras IP. Audio, ya hay sistemas que transmiten por IP el audio. Y puedes seleccionar ahí una pantallita, todo tiene una dirección IP, y le decís, en este parlante suena tal cosa, o en este conjunto de parlantes, ¿verdad? Para las casas venden sistemas muy interesantes, todos los parlantillos no son muy baratos, pero digamos, compras el conjunto de parlantes, los puedes distribuir por la casa y puedes decidir desde el celular dónde querés que suenen, ¿verdad? Entonces de repente en la sala querés que suene una música, en la cocina otra, o solo en un parlante, entonces elegís, aquí le mando este audio, ¿verdad? Y todo un asunto ahí. La televisión de Colby TV es el mejor ejemplo, televisión IP, totalmente. Celulares y telefonía fija, hoy en día todo eso tiende a ser IP, ¿verdad? Y lo que les... Entonces hoy en día el tema de redes, todo está tirando a redes convergentes. Conceptos, topología. ¿Qué es una topología? Define la forma en que se interconectan los dispositivos de red. O sea, no es llegar y tirar cables ahí a lo que caiga, ¿verdad? Sino que hay diferentes topologías, se distinguen topologías físicas y lógicas por ahí, ¿verdad? Entonces, vean, topología, la forma en que se interconectan los dispositivos. Hay topología física. Topología física, eso sería como que ustedes entran a un laboratorio de computadores, ¿verdad? Entonces llegan, ven por ahí el laboratorio de computadores y ven que, no sé, hay mesas en el laboratorio de computadores, ¿verdad? Entonces, hay una serie de mesas por ahí. Cada mesa tiene, por decir algo, y para facilitarme el dibujo, dos computadores. Entonces, la forma en que estén interconectados físicamente, por ejemplo, lo más común hoy en día es que haya un switch, por acá, un switch de red, y de cada uno sale un cable, ¿verdad? Entonces, eso me define una topología, una forma de interconexión. Si yo tengo que abstraer un poquito el diagrama, pongo el switch aquí, que es un dispositivo de red, ¿verdad? Entonces tengo 12 dispositivos ahí, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, los conecto acá. Y esa es la topología de conexión. Topología típicamente que se le llama estrella o todo el mundo conectado alrededor y todo bien, ¿verdad? Esa es la topología física, cómo físicamente van los cables. Sin embargo, yo puedo definir también una topología lógica. Yo puedo decir, lógicamente, yo quiero que haya un acceso a los recursos de manera diferente. Por ejemplo, en el switch, yo le puedo programar, por decir algo, que los de una fila no se hablen con los de la otra fila. Hago una configuración de red que no viene al caso ahorita, y entonces el switch no va a permitir la comunicación de un grupo con el otro grupo. Entonces defino un grupo, le llamo red 1, defino otro grupo, le llamo red 2, tengo dos redes ahí, dos redes lógicas,
no obstante que conforman una sola red física, ¿verdad? Entonces, a nivel de acceso lógico, lógico es de cómo se comunican, ¿verdad? Yo en realidad, lógicamente, voy a tener, este es el simbolillo del switch con flechillas para un lado y para el otro, y entonces voy a tener acá una red y otra red por acá aparte. Disposición lógica de elementos. Entonces, de repente, pues sí, esta va a ser una topología física y esta de acá va a ser una topología lógica. Y son diferentes, aunque es el mismo sistema. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Como indico ahí, digamos, las primeras definen cómo están interconectados y las lógicas, las estrategias de acceso entre dispositivos, ¿verdad? Entonces, muchas veces coinciden, pero otras veces no. O sea, podrían ser exactamente iguales, pero a veces son casi que totalmente aparte. Hay de todo, ¿verdad? Niveles de acceso, permisos, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de las topologías principales que uno distingue, está la topología anillo. Esa es una topología que se utiliza mucho, la topología anillo, que es una conexión de este tipo. Antes se usaba para computadores. Entonces usted tenía un dispositivo aquí, quería hablarse con este, entonces tenía que enviarle la información por un lado, ¿verdad? Por otro y por otro. Tenía que pasar por todos. Hoy en día eso casi no se usa. Más que todo, digamos, para computadores se usan ciudades, anillos de fibra óptica y demás. Topología de malla, una topología de malla, ¿verdad? Como una malla y una conexión determinada. Una topología estrella, como la que acabamos de ver, un dispositivo central y todo el mundo hablándose ahí. Esta es la más usual hoy en día, la topología estrella. Casi siempre, a nivel de redes de computadores, el dispositivo central es un switch, es el que maneja. Una totalmente conectada es de todos contra todos, ¿verdad? Eso es un fully connected. Esta es la mejor desde el punto de vista de acceso, pero de mucha inversión, ¿verdad? Y un cable, cada equipo es costoso. Topología en línea, es una conexión igual, es parecido al anillo, solo que no es circular, ¿verdad? No cierra. En árbol es cuando voy conectando diversos dispositivos en jerarquía, ¿sí? O una topología tipo bus. Topología tipo bus es un único medio de transmisión, uno transmite y todos escuchan, ¿verdad? Ya eso no se usa casi, prácticamente que no. Aunque la topología tipo bus, digamos, si yo tuviera que dibujar una red Wi-Fi, por ejemplo, yo tengo mi router aquí y tengo mis dispositivos de red que están ahí en la sala, ¿verdad? Pues claro, cuando él emite una onda electromagnética, él emite y a quienes le llega, a todos. De alguna manera la topología bus sirve para representar todavía algunas condiciones si yo tuviera que dibujarla. Entonces, topología es eso, es un concepto que es importante que lo conozcan, que lo entiendan y que tiene sus dos vertientes, lógica y física. Es lo que les decía, ¿verdad? Aunque pueden ser iguales, no siempre se cumple. Arquitectura de red es un conceptillo también ahí de importante. Es el diseño total de una red, es el marco de referencia que especifica cómo debe ser todo, ¿verdad? Los principios de operación, el marco y demás, el marco de funcionamiento. La arquitectura de red es el diagrama de más alto nivel que uno se pueda encontrar por ahí. Es el diagrama de más alto nivel que tiene una red, ¿verdad? Y que me dice cómo está diseñada una red. Hoy en día se habla muchísimo, ¿verdad? De las redes 5G, cómo están conectadas, cuáles son sus componentes, los distintos equipos y demás. Y eso es lo que tenemos por ahí. Esto es otro ejemplo de arquitecturas de red. No es algo muy propio de este curso. No vemos arquitecturas desde ese punto de vista.
pero sí es importante, pues, como tener claro, por lo menos, que es una arquitectura, ¿verdad? La arquitectura es el diseño de más alto nivel, que tienen las redes de datos. Acá. Cuando se dio la apertura en telefonía aquí en Costa Rica, las empresas de Claro y Movistar, que fueron los que vinieron de afuera, tuvieron que traer arquitectos de red de fuera del país, porque como antes solo era el ICE, y obviamente el ICE no los iba a soltar, ¿verdad? Tuvieron que traer arquitectos de Colombia, de otros lados ahí para que diseñaran las redes. Porque aunque es un diseño de muy alto nivel, sí es importante tener muy claro, ¿verdad? Cómo diseñar una arquitectura. Concepto que es importante por ahí. Algunas cosillas sobre medios de comunicación. El curso de TEM2 se estudia mucho de la propagación de ondas y demás, de manera muy general, para que se pueda aplicar a diferentes medios, ¿verdad? Hay diferentes medios que se pueden aplicar. Entonces, son aquellos canales físicos, ¿verdad? A través de los cuales se envía la información. Tensiones, corrientes, potencias, ópticas, electromagnéticas. De aquí distinguimos medios guiados, aquellos que guían la energía electromagnética, ¿verdad? A través de la estructura física y por lo tanto la información. Los más usuales, cobre y fibra óptica, son como los que más se utilizan ahí en medios guiados. Se dice guiados porque dice, claro, yo tengo aquí un transmisor, tengo aquí un receptor, entonces, por donde vaya el cable, ahí va la información. Guía la información, ¿verdad? Por eso medio guiado, todo lo que sea cables, al final de cuentas. Cobre. Cobre en inglés, Cooper, ¿verdad? Como Sheldon Cooper. Es de los más populares. ¿Qué tenemos ahí? Cables de red, los cables coaxiales, los que ven en el laboratorio, todo lo que son líneas de transmisión. El cobre es el mejor material, perdón, en relación costo-beneficio. Es un material, digamos, al principio las primeras líneas de transmisión se hacían en hierro, pero el hierro no es tan buen conductor y se tiende a quebrar un poquillo más. El cobre es más maleable, es muy bueno, hay otros mejores, oro, plata, y ahí hay algunos, pero por obvias razones no se usan, ¿verdad? Entonces, el cobre tiene una abundancia en la naturaleza, pues relativamente buena, lo cual lo hace no tan caro. Entonces, bueno, en medios de cobre tenemos un montón, ¿verdad? Cable coaxial es un medio de cobre, tiene un conductor central que funciona, pues, bastante bien. Por ahí se compone, tiene un aislante y tiene un conductor externo, ¿verdad? Y una cubierta plástica. Es un medio con gran ancho de banda, tiene un buen aislamiento de ruido, ¿verdad? Y los más comunes, tal vez para nosotros, RG58 son los que se usan en laboratorio, 50 ohmios, y RG59, 75 ohmios, que son como los de televisión, que se utilizan en las cableras y demás. Y sí, el coaxial es muy bueno, es lo que se llama una línea de transmisión desbalanceada. ¿Por qué desbalanceada? Porque sus conductores internos y externos son diferentes, ¿verdad? Entonces, por afuera es una malla ahí de comunicación, ¿verdad? De conducción eléctrica, ¿verdad? Entonces, si yo lo veo de frente, veo un corte transversal, entonces, se ve así, es desbalanceado porque son diferentes. Otro cable en cobre que se usa muchísimo es el que se usa en redes, ¿verdad? Todo lo que son redes LAN, Local Area Network. Con cables UTP y STP se componen de 4 cables trenzados para disminuir lo que se llama el crosstalk, que es interferencia cruzada. Y los tipos comunes, categoría 5, 5E, categoría 6, hoy en día casi todo lo que uno ve, digamos, en instituciones residenciales, oficinas, anda entre 5 y 5E, como lo mejor. Categoría 6, pues también ya es un poquito más fino, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hay de todo. ¿Qué me permite la categoría conforme voy aumentando? Mayor velocidad, típicamente. El UTP es un cable
UTP quiere decir Unshielded Twisted Pair. Twisted Pair es par trenzado, ¿verdad? Que se le da vuelta. Vean que ellos están trenzaditos ahí. Y Unshielded es sin blindaje. Mientras que el STP es Shield Twisted Pair. O sea, es un par trenzado blindado. Por eso es que tienen como papel de aluminio ahí. Eso es para ambientes ruidosos, típicamente. Es un cable bastante más caro, plata. De que me blinda un poquito de interferencias. Entonces, bueno, hay alguna como alguna idea de tener eso ahí. La fibra óptica es otro medio guiado, ¿verdad? Lleva los pulsos de luz en modo on-off. On-off es, o sea, lo único que transmite son unos y ceros, ¿verdad? Y básicamente lo que transmite es luz, no luz, ¿verdad? Y luz, no luz. Eso es lo que está transmitiendo, ¿verdad? Eso es lo que transmite la fibra. Usa el principio de reflexión total interna, básicamente. Eso se ve por ahí en TEN 2, ¿verdad? Que necesitamos un ángulo crítico acá para transmitir la información. Existen básicamente dos tipos, monomodo y multimodo. La monomodo solo lleva un rayo de luz, por lo tanto solo un canal de comunicaciones, y la multimodo lleva o puede llevar múltiples rayos de luz, ¿verdad? Y entonces permite varios canales de comunicación al mismo tiempo. A nivel técnico, digamos, la monomodo tiene un núcleo mucho más pequeño, la multimodo es mucho más grande. Ese que sea más grande es lo que me permite aceptar eso. Bueno, ahí casi no se ve, pero digamos, ese núcleo es de 9 micrómetros, por ejemplo, mientras que aquí dice que el núcleo va de 50 a 62.5 micrómetros, ¿verdad? Ven que 50 micrómetros, pues es más de 5 veces el, el, el radio de la fibra monomodo, ¿verdad? Entonces permite muchos más rayillos de luz ahí. Fibra óptica, ventajas, montones. Tiene un ancho de banda virtualmente infinito para los sistemas actuales. No es infinito realmente, pero es muy alto respecto a los sistemas eléctricos. De hecho, en la fibra óptica uno puede transmitir muchísimo más rápido de lo que se puede transmitir hoy en día. ¿Cuál es el cuello botella ahí? Los sistemas eléctricos, ¿verdad? Los sistemas eléctricos son más lentos que el óptico. Entonces, por eso es que virtualmente infinito, en el sentido de que estamos todavía muy lejos de agotar el ancho de banda real de una fibra óptica. El sistema eléctrico se queda todavía muy atrás. Y es inmune al EMI, ¿verdad? La Electromagnetic Interference es totalmente inmune. Y eso es una ventaja enorme. Y para terminar la parte de medios no guiados, muy sencillo, ¿verdad? Básicamente aquellos que no definen por dónde se va la onda, ¿verdad? Sino que permiten su propagación libre en cualquier dirección. Y básicamente que son antenas, ¿verdad? En atmósfera o en espacio libre. No hay mucho que decir. Sistemas inalámbricos, ¿verdad? Entonces tienes una antena y ahí se van por el aire, las ondas se van, agarran cualquier camino y demás. Lo más que uno puede es con una antena direccional dirigirlo un poquito, ¿verdad? Comunicaciones satelitales y demás, todo eso son medios no guiados, nada del otro mundo, ¿verdad? Pero son muy expuestos, ¿verdad? A que Tom Cruise se robe la información, ¿verdad? Por cierto, ayer salió un poco ahí de la filmación de Tom Cruise, está medio loco, tirándose en una moto y cayendo en un paracaídas de la nueva película que viene, Misión Imposible 7. Pero es una de las cosas, ¿verdad? El sistema inalámbrico está expuesto, está en el aire, entonces, bueno, hay todo un mundo de cifrado y otras cosas, ¿verdad? Que protejan la información. Y bueno, y no nos dio tiempo de terminar hoy, falta un poquillo ahí, pero por hoy cerremos acá, ya me pasé un poquito. Terminamos la próxima clase, terminamos este tema, estamos bien porque son 2 semanas, pero yo creo que ya la próxima semana tal vez podemos arrancar el que sigue, ¿verdad? O sí, por ahí. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, recuerden, me contestan el formulario que les envié, el de Google Forms, porfa.
para yo ahí tomar decisiones de ver cómo organizamos el curso y hacer cosillas ahí más entretenidas para el curso y que la clase sea agradable para todos y demás. Y si no hay preguntas, pues que les vaya bonito, que tengan un bonito día y nos veríamos el jueves tempranito. ¿Vale? Bueno, profe, gracias. Bueno, Gracias, hasta luego. profe. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Bueno, hasta luego. Gracias, profe.